Mi familia me trató como la deshonra por tener un hijo soltera, pero cuando descubrieron que el padre es el esposo de mi hermana favorita, ahora pueden decidir quién es realmente la deshonra. Mi nombre es Carolina y tengo 31 años. Trabajo como cajera en un supermercado desde hace 6 años. Mi historia comenzó cuando tenía 25 años y cometí lo que mi familia consideró el error más grande de mi vida. Quedé embarazada de un hombre casado. Un hombre que había jurado que se separaría de su esposa por mí. Cuando le conté que estaba embarazada, él desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Mi familia recibió la noticia como si les hubiera anunciado que tenía una enfermedad terminal. Mi madre, doña Rosa, lloró durante días. Decía que había criado a una hija decente y que yo había destruido el honor de la familia. Mi padre, don Alberto, no me dirigió la palabra durante semanas. Cuando finalmente me habló, fue para decirme que había deshonrado el apellido familiar. Mi hermana mayor, Patricia, fue la más cruel. Me dijo que yo era una cualquiera que se había metido con un hombre casado. Patricia siempre había sido la favorita de la familia. Tenía 28 años, estaba casada con un hombre exitoso y vivía en una casa bonita. Ella representaba todo lo que una mujer debía ser según mi familia. Casada, respetable, con un futuro asegurado. Yo, en cambio, me había convertido en la vergüenza familiar. La hija que había fallado, que había tomado el camino equivocado. Cuando mi barriga comenzó a crecer, las cosas empeoraron. Mi familia me trataba como si fuera una criminal. En las reuniones familiares, me sentaban aparte. No querían que los vecinos pensaran que aprobaban mi situación. Mi madre le decía a todo el mundo que yo había tenido mala suerte, que había sido engañada por un hombre sin escrúpulos. Pero en privado, me culpaba completamente. Me decía que las mujeres decentes no se metían con hombres casados. Patricia aprovechaba cada oportunidad para recordarme mi error. Cuando llegaba a visitarnos, siempre tenía comentarios. Me decía que debía dar al bebé en adopción, que no tenía derecho a arruinar la vida de un niño inocente. Mi familia entera estaba de acuerdo. Pensaban que lo mejor era que me deshiciera del bebé y siguiera con mi vida. Pero yo no podía hacer eso. A pesar de todo, amaba a mi hijo que venía en camino. Cuando nació Santiago, mi familia apenas vino a conocerlo. Fueron por obligación, no por amor. Mi madre lo cargó durante 5 minutos y después me dijo que el niño se parecía mucho a su padre. Lo dijo con desprecio, como si fuera una maldición, como si Santiago hubiera heredado la deshonra de su origen. Patricia ni siquiera lo tocó. Dijo que no se sentía cómoda cargando niños que no eran de la familia. Esa frase me dolió profundamente. Santiago era su sobrino, pero ella lo trataba como si fuera el hijo de una extraña. Los primeros años fueron muy duros. Yo trabajaba todo el día y pagaba una guardería para Santiago. Mi familia nunca me ayudó. Decían que yo había elegido mi camino y que ahora tenía que asumir las consecuencias. Cuando Santiago cumplió 2 años, comencé a llevarlo a las reuniones familiares. Mi familia lo toleraba, pero siempre había comentarios. Que el niño era muy inquieto, que no sabía comportarse. Mi madre siempre comparaba a Santiago con los hijos de Patricia. Decía que se notaba la diferencia entre niños criados en familias estables. Patricia tenía 2 hijos con su esposo Roberto. Eran la familia perfecta según todos. Roberto era un hombre de 35 años, trabajaba como contador en una empresa grande. Era educado, responsable, un buen padre y esposo. Todo lo que mi familia quería para sus hijas. Cuando llegaba a las reuniones familiares, todos lo trataban con respeto. Era el yerno ideal. Mi familia siempre lo ponía como ejemplo. Decían que esa era la clase de hombre con la que una mujer decente debía casarse. No como el padre de Santiago, que había sido un cobarde que había abandonado a su hijo. Roberto siempre fue amable conmigo. Cuando mi familia me criticaba, él trataba de cambiar el tema. Me ayudaba con Santiago cuando el niño se portaba mal en las reuniones. Era el único que lo trataba con cariño. Yo pensaba que era una buena persona, que Patricia había tenido mucha suerte de encontrar un hombre así. Los años pasaron y mi situación no mejoró. Seguía siendo la oveja negra de la familia. Cada vez que había una celebración, mi familia me recordaba mi error.
Siempre había comentarios sobre mi vida. Decían que debía buscar un hombre que quisiera casarse conmigo a pesar de tener un hijo. Pero también decían que iba a ser difícil, que los hombres buenos no querían mujeres con historia. Santiago crecía escuchando esos comentarios. Comenzó a preguntarme por qué la abuela y los tíos no lo querían. Yo trataba de explicarle que sí lo querían, pero que a veces los adultos decían cosas que no debían. Pero Santiago era inteligente. Se daba cuenta de que lo trataban diferente a sus primos. Cuando cumplió 5 años, comenzó a preguntarme por su papá. Quería saber por qué no tenía un papá como los otros niños. Yo le decía que su papá vivía lejos, que no podía venir a verlo, pero que lo amaba mucho. Era mentira, pero no podía decirle la verdad. No podía explicarle que su padre era un cobarde que nos había abandonado. Santiago aceptaba mis explicaciones, pero yo veía en sus ojos que algo le faltaba. Mientras tanto, Patricia seguía siendo la hija perfecta. Su matrimonio con Roberto era admirado por todos. Tenían una casa bonita, 2 hijos educados, una vida estable, todo lo que mi familia valoraba. Yo seguía viviendo en un departamento pequeño, trabajando en el supermercado, criando a Santiago sola. Mi familia nunca dejaba de recordarme la diferencia. Siempre había comparaciones entre Patricia y yo. Ella había hecho las cosas bien. Yo había hecho las cosas mal. Esa era la historia oficial de la familia. Pero la verdad era muy diferente. Y yo estaba a punto de descubrirla de la manera más dolorosa posible. Todo comenzó cuando Santiago cumplió 6 años. Habíamos ido a una fiesta de cumpleaños en casa de Patricia. Santiago estaba jugando con sus primos cuando se lastimó la rodilla. Roberto lo llevó al baño a limpiarlo. Cuando salieron, Santiago se veía extraño. Estaba muy callado, no quería seguir jugando. Le pregunté qué le pasaba, pero me dijo que nada, que solo quería irse a casa. Esa noche, cuando le estaba bañando, Santiago me preguntó por qué el tío Roberto tenía una marca igual a la suya. Me quedé helada. Santiago tenía una marca de nacimiento muy particular en la espalda. Era como una mancha café en forma de luna. Muy específica, muy visible. Le pregunté a Santiago dónde había visto esa marca en Roberto. Me dijo que cuando se había quitado la camisa para limpiarle la rodilla, había visto la marca en su espalda. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No podía ser casualidad. Esa marca era muy específica. Era imposible que 2 personas la tuvieran igual. Comencé a recordar cosas, fechas, situaciones, conversaciones. Cuando conocí al padre de Santiago, él me había dicho que viajaba mucho por trabajo, que su esposa no entendía su profesión, que su matrimonio no funcionaba. Yo nunca había conocido a su esposa. Nunca había visto fotos de ella. Él siempre tenía excusas para no presentármela. Decía que era muy complicado. Ahora, 6 años después, comenzaba a entender por qué. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas y vueltas a lo que Santiago me había dicho. La marca de nacimiento no podía ser casualidad. Era demasiado específica, demasiado particular. Al día siguiente, decidí investigar. Necesitaba estar segura antes de hacer algo. Comencé a recordar detalles de mi relación con el padre de Santiago. Su nombre era Roberto, igual que el esposo de Patricia. Pero él me había dicho que su apellido era González. El apellido de Roberto, el esposo de Patricia, era Mendoza. O tal vez él me había mentido sobre su apellido. Tal vez me había mentido sobre muchas cosas. Recordé que siempre nos veíamos en lugares discretos. Nunca en su casa, nunca cerca de su trabajo. Decía que era por precaución, que su esposa era muy celosa y que no quería problemas. Pero ahora pensaba que tal vez era porque su esposa era alguien que yo conocía. Decidí hacer una prueba. Necesitaba ver a Roberto sin camisa para confirmar mis sospechas. Esperé hasta el siguiente domingo. Sabía que Patricia y Roberto siempre iban a la casa de mis padres. Llegué temprano con Santiago. Mis padres siempre ponían la alberca para que los niños jugaran. Cuando Roberto llegó, yo estaba atenta. Esperé hasta que se cambió de ropa para meterse a la alberca. Cuando se quitó la camisa, vi la marca. Era exactamente igual a la de Santiago.
Mismo lugar, mismo tamaño, misma forma. No había dudas. Roberto era el padre de Santiago. El hombre que había desaparecido de mi vida era el esposo de mi hermana. Me quedé paralizada. No podía creer lo que estaba viendo. Por 6 años, había sido la deshonra de la familia por acostarme con un hombre casado. Pero ese hombre casado era el yerno perfecto de mi familia. El hombre que todos admiraban. Mi familia me había humillado durante años por mi error. Pero nunca supieron que el error había sido con alguien de la familia. Roberto me vio mirándolo. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Vi en su mirada que él también se había dado cuenta. Que sabía que yo sabía. Pero no dijo nada. Siguió actuando como si nada hubiera pasado. Yo también mantuve la calma. Necesitaba tiempo para procesar todo. Esa tarde, cuando todos estaban distraídos, Roberto se acercó a mí. Me dijo que necesitábamos hablar. Que era importante. Acordamos vernos al día siguiente en un café lejos de la casa. Esa noche fue la más larga de mi vida. No podía creer que mi familia me había tratado como basura por 6 años. Y todo por un hombre que estaba sentado en su mesa todos los domingos. Al día siguiente, fui al café. Roberto ya estaba ahí. Se veía nervioso, preocupado. Me pidió que me sentara, que lo escuchara antes de juzgarlo. Me contó toda la verdad. Cuando me conoció, llevaba 2 años casado con Patricia. Su matrimonio estaba pasando por una crisis. Patricia quería tener hijos, pero él no se sentía listo. Habían tenido muchas peleas. Él se sentía presionado, agobiado. Una noche, después de una pelea particularmente fuerte, había salido a tomar. Ahí fue donde me conoció. Yo trabajaba como mesera en un bar los fines de semana. Él me dijo que había sido amor a primera vista, que yo era diferente a Patricia, más espontánea, más libre, menos demandante. Comenzamos a vernos en secreto. Él me decía que su matrimonio estaba terminando, que solo era cuestión de tiempo para que se divorciara. Yo le creí. Estaba enamorada y quería creer que teníamos futuro. Pero cuando le conté que estaba embarazada, él entró en pánico. Patricia acababa de decirle que también estaba embarazada. Él se dio cuenta de que había creado un problema enorme. Decidió cortar todo contacto conmigo. Cambió su número de teléfono, evitó los lugares donde nos veíamos. Yo intenté buscarlo, pero era como si hubiera desaparecido. Nunca me imaginé que cada domingo lo vería en la casa de mis padres. Roberto me pidió perdón. Dijo que había sido un cobarde, que debía haber sido honesto desde el principio, pero también me pidió que mantuviera el secreto, que no destruyera su familia. Me dijo que Patricia no tenía culpa de nada, que sus hijos no merecían pagar por sus errores. Yo lo escuché en silencio. Estaba furiosa, pero también confundida. Por un lado, quería gritarle que era un hipócrita, que me había destruido la vida. Por otro lado, entendía que si revelaba la verdad, no solo destruiría a Patricia, sino también a sus hijos. Roberto me propuso algo. Dijo que quería compensarme por todo el daño que había causado, que podía ayudarme económicamente con Santiago, que podía ser el padre que el niño necesitaba. Pero todo en secreto. Nadie podía saber la verdad. Yo le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que no podía tomar una decisión así de rápido. Esa noche, pensé en todo lo que había pasado, en cómo mi familia me había tratado, en cómo Patricia había sido cruel conmigo, en cómo habían hecho sentir a Santiago como si fuera menos que sus primos. Pensé en la injusticia de todo, en cómo yo había cargado con la culpa mientras él vivía tranquilamente. Al día siguiente, le di mi respuesta a Roberto. Le dije que aceptaba su propuesta, pero con condiciones. Él tenía que tratar mejor a Santiago en las reuniones familiares. Tenía que defenderlo cuando mi familia lo criticara. Tenía que actuar como un tío que lo quería. Roberto aceptó. Comenzó a cumplir su parte del acuerdo. En las siguientes reuniones familiares, noté el cambio. Roberto trataba a Santiago con más cariño. Cuando mi familia hacía comentarios negativos sobre el niño, Roberto intervenía. Decía que Santiago era un niño inteligente,
que no tenía culpa de su situación. Mi familia comenzó a moderar sus comentarios. Respetaban la opinión de Roberto, pero yo seguía cargando con la culpa. Seguía siendo la deshonra familiar. Patricia seguía siendo la hija perfecta con el esposo ideal. Nadie sabía que el esposo ideal era el mismo hombre que había destruido mi reputación. Pasaron meses así. Roberto cumplía con su parte del acuerdo. Me daba dinero para Santiago. Trataba bien al niño. Pero el secreto me estaba matando. Cada vez que veía a Patricia presumir su matrimonio perfecto, me daban ganas de gritarle la verdad. Cada vez que mi familia me recordaba mi error, quería decirles que el error tenía nombre y apellido. Pero mantenía el secreto. Por Santiago, por los hijos de Patricia, por la estabilidad de todos. Hasta que un día, Patricia cometió un error que cambió todo. Todo cambió en el cumpleaños de mi madre. Toda la familia estaba reunida, como siempre. Mi madre estaba abriendo regalos cuando sacó el tema que siempre sacaba. Mi situación. Dijo que ya era tiempo de que yo encontrara un hombre decente. Que Santiago necesitaba una figura paterna. Patricia se sumó a la conversación. Dijo que yo debía ser más selectiva con los hombres. Que no podía seguir cometiendo los mismos errores. Que tenía que aprender de lo que había pasado. Después dijo algo que me hizo explotar. Dijo que yo debía buscar un hombre como Roberto. Que él era el ejemplo perfecto de lo que una mujer debía buscar. Un hombre responsable, fiel, trabajador. Que si yo hubiera tenido mejor criterio para elegir hombres, no estaría en la situación en la que estaba. Sentí como si me hubieran abofeteado. Patricia estaba usando a Roberto para humillarme. El mismo Roberto que era el padre de Santiago. El mismo Roberto que me había abandonado embarazada. No pude más. Me levanté de la mesa y les dije que tenía algo que decirles. Toda la familia me miró. Roberto se puso pálido. Sabía lo que venía. Les dije que ya estaba cansada de cargar con una culpa que no era solo mía. Que durante 6 años había sido la deshonra de la familia por acostarme con un hombre casado. Pero que ese hombre casado estaba sentado en esa mesa. Patricia me miró confundida. Mi madre me preguntó de qué estaba hablando. Entonces señalé a Roberto. Les dije que él era el padre de Santiago. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban como si estuviera loca. Patricia comenzó a reírse. Dijo que yo estaba delirando. Que cómo se me ocurría inventar algo así. Pero Roberto no dijo nada. Su silencio lo delató. Le dije a Santiago que se quitara la camisa. Que les mostrara su marca de nacimiento. Después le dije a Roberto que se quitara la suya. Que les mostrara la marca idéntica. Roberto no se movió. Patricia le gritó que se quitara la camisa. Que demostrara que yo estaba mintiendo. Cuando finalmente se la quitó, toda la familia vio la marca. Exactamente igual a la de Santiago. Patricia comenzó a gritar. Le preguntó a Roberto si era cierto. Él no pudo negarlo más. Admitió que sí, que era el padre de Santiago, que había tenido una aventura conmigo antes de que naciera su primer hijo. Patricia se volvió loca. Comenzó a golpearlo, a gritarle que era un traidor. Mi familia estaba en shock. No podían creer lo que estaban escuchando. Mi madre me preguntó por qué no había dicho nada antes. Le dije que porque Roberto me había pedido que mantuviera el secreto, que no quería destruir su familia, pero que ya no podía seguir cargando sola con la culpa. Patricia me gritó que yo era una zorra, que me había metido con su esposo, pero yo le recordé que cuando yo conocí a Roberto, no sabía que estaba casado contigo, que él me había mentido sobre su identidad, que yo también había sido víctima de sus mentiras. Mi padre, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Le dijo a Roberto que se fuera de la casa, que no quería verlo nunca más. Roberto trató de explicarse, pero nadie quería escucharlo. Se fue llorando, pidiendo perdón. Pero ya era demasiado tarde. Patricia también se fue. Pero antes me dijo que nunca me perdonaría, que yo había destruido su matrimonio, que había arruinado su familia. Después de que se fueron, mi familia se quedó en silencio. Finalmente, mi madre me pidió perdón.
Dijo que había sido muy dura conmigo, que si hubiera sabido la verdad, habría sido diferente. Mi padre también se disculpó. Dijo que yo no merecía haber cargado sola con todo. Pero yo les dije que ya era demasiado tarde, que me habían hecho sentir como basura durante 6 años, que habían hecho que Santiago se sintiera menos que sus primos, que sus disculpas no borraban el daño que habían hecho. Los días siguientes fueron caóticos. Patricia se separó de Roberto. Se llevó a sus hijos y se fue a vivir con una amiga. Roberto intentó hablar conmigo varias veces. Quería que mantuviéramos el acuerdo. Pero yo le dije que ya no había acuerdo. Que si quería ver a Santiago, tendría que hacerlo legalmente. Que reconociera oficialmente su paternidad. Que asumiera sus responsabilidades públicamente. Roberto no quiso. Dijo que eso arruinaría completamente su reputación. Entonces le dije que no quería saber nada más de él. Que Santiago y yo estaríamos mejor solos. Mi familia trató de reconciliarse conmigo. Comenzaron a tratarme mejor. Pero yo sabía que era solo por culpa. Porque habían descubierto que no era completamente mi culpa. Patricia me odia. No me habla, no trae a sus hijos a las reuniones familiares. Dice que yo destruí su vida. Que debía haber mantenido el secreto. Pero yo ya no cargo con culpas que no son mías. Ya no soy la única deshonra de la familia. Ahora mi familia sabe que la deshonra tiene nombre y apellido, y que el hombre que admiraban como perfecto era el mismo que había destruido mi reputación. Santiago ya sabe la verdad. Le expliqué todo de manera que pudiera entender. Él está confundido, pero también aliviado. Ya no se pregunta por qué no tiene papá. Ahora sabe que tiene papá, pero que su papá es un cobarde. Mi familia ya no me trata como la oveja negra. Pero el daño ya está hecho. 6 años de humillación no se borran con disculpas. Ahora todos saben que cuando juzgaban mi error, estaban admirando al mismo hombre que había causado ese error. Y que la hija perfecta estaba casada con el mismo hombre que había convertido a la otra hija en la deshonra familiar. La ironía es perfecta. Y dolorosa para todos. Si alguna vez tu familia te hizo sentir como la oveja negra mientras admiraba a la persona que había causado tu caída. Si alguna vez cargaste con una culpa que no era completamente tuya mientras el verdadero culpable vivía tranquilamente. Y si alguna vez guardaste un secreto que te estaba matando por dentro para proteger a quienes nunca te protegieron, entonces ya sabes lo que se siente esta historia. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita, porque acá no idealizamos las familias perfectas, acá contamos la verdad de lo que duele y lo que callaste toda la vida.